recalcar eso, yo que ya lo sé, ya lo escuché, de que vos decís siempre, y me resulta muy importante, es esto que estás diciendo ahora, de que si vos salís, eh, me está saliendo mal la frase, si sos elegido intendente o Salís electo. concejal, salís electo, no vas la gente no va a dejar de verte en los lugares donde estás siempre, y al contrario, sino que te van a ver más ahí entre la gente, y justamente eso que estás diciendo vos, lo cual me parece muy importante, porque aparte, además de que sería lo que debería ser un dirigente comprometido, es lo otro, es medio parecido a lo que estábamos hablando de trabajar desde las ideas, si no vas y te empapás con el barro de la situación. Claro, totalmente. Eso pasa muchísimo. Aquellos que se van desentendiendo de la realidad por quedar solo en el mundo de las ideas, ¿no? Las ideas, si vos te separás tanto, que es lo que muchas veces le ha pasado al dirigente político, tanto empiezan a hablar en una burbuja de la dirigencia, que después lo que ellos hablan es una cosa y lo que pasa en la sociedad es otra. Entonces digo, Estaba leyendo un libro de filosofía estoica donde comentaban, recalcaban una frase de Epicteto que decía, ya no hay más tiempo para hablar de cómo ser un buen hombre, sino celo. claro, totalmente, claro. Está muy bueno eso. Bueno, de eso se trata. O sea, todo bien, pero hay que hacer. Y para hacer hay que estar ahí y hay que decir, bueno, con todo lo que yo más o menos voy aprendiendo y seguiré aprendiendo, con lo que yo más o menos he recorrido y seguiré recorriendo, bueno, con todo eso, ¿cómo hago para, bueno, que transformemos lo posible? La idea para mí de la lucha política es la capacidad de ir armando con las ideas que uno tiene y las que tienen otros y otras, una correlación de fuerza suficiente que te permita transformar lo posible. Eh, entonces, quiero, obvio que quiero cambiar el mundo. Está. Quiero cambiar el continente, quiero cambiar Argentina, quiero cambiar Misiones, quiero cambiar Oberá. Bueno, vamos por lo que pueda, vamos por lo posible. Este, no dejo de querer cambiar el mundo, pero espero poder aportar para transformar algo en Oberá. Yo creo que he sido parte y seguiré siendo parte de algunas cuestiones que, que, que ya han trascendido Oberá también, en términos provinciales y hasta si se quiere nacional, puntuales, específicas. Pero esto es este, dedicarme muchos años a estrictamente Oberá. Que no quiere decir dejar de pelear por otras cosas también que trasciendan y que sean, que vayan más allá de Oberá, pero dedicarme por lo menos 4 años todos los días de mi vida, desde la posibilidad de tener la herramienta, que es el lugar de gestión, bueno, poder hacerlo. Y me parece que aporta mucho, que aportaría muchísimo para ver que sería bueno, que ya es bueno, creo, por las cosas que hemos venido haciendo en algunas cuestiones, pero me parece que podríamos hacer muchísimo más estando en la En lugar de administración tomar de lo decisiones, público. ¿no? Sí, totalmente. Claro. Y hay una cosa que quiero volver a rescatar de algo hablado mucho más en el inicio de esta entrevista, que sirve mucho para aquel sujeto pesimista de la política y la mejora de la humanidad y de la política, o la típica frase de los políticos son todos iguales, o de que la cosa nunca va a cambiar y toda esa cuestión, que me parece muy importante cuando vos decías hoy, hablando de tu filosofía política, de que esa utopía, o de lo que hablaba Galeano del horizonte que nunca se alcanza, y no quiere decir que por eso no hay que caminar hacia él, lo que decías vos de que sabés que ese mundo ideal nunca va a llegar, o cuando hablabas de la búsqueda de la verdad, ¿no? No obstante, no sepas que nunca vas a llegar a esa ideal utópico. Vos decías que ese es un gran motor para caminar y para cómo caminar. Pero además, y esto va más para él o la pesimista, que
sin lugar a dudas, porque hay gente que no obstante ese ideal nunca va a llegar, pelea para llegar a él, nuestra realidad de hoy es mucho mejor que la que estaría si no existiese gente caminando hacia ese ideal utópico de un lugar mejor para todos. O sea que Claro, concretamente vale la pena por cuestiones concretas, no obstante claro. nunca lleguemos. Claro. De hecho, bueno, esto que vos estás diciendo, solo vale la pena por el hecho de que irlo caminando si interpreté bien lo que tú dijiste, ¿no? O sea, el hecho de ir caminando, porque en eso de que uno va caminando, siempre algo vas haciendo, siempre algo vas sembrando, y vas sembrando sobre la siembra de otros también. Entonces, eh, eso lo hablamos algunas veces también, una pastora amiga que un día, la pastora Juana de la Olaos Petri acá, eh, para mí, cuando ella se fue de acá, era doloroso y le pregunté si no le dolía irse, porque aparte tuvo una confrontación ahí con algunas personas de su propia iglesia y bueno, y le dije, pero no te duele irte así, me dice, Vladimir, quédate tranquilo, lo importante es sembrar. Y después de eso, después de muchos años, yo me quedé con algo que es más profundo todavía, que lo hemos hablado en algún momento, no solamente que es importante sembrar, este, sino que nosotros podemos sembrar porque venimos cosechando la siembra de otros. Totalmente. Entonces, no es, porque muchas veces dice, bueno, vos sembrá que después cosecharás. No, sembrá porque ya venís cosechando la siembra de otro, que es lo que te permite sembrar, que es un poco también Lo que relacionado a hablabas lo de que hablábamos. devolver. Claro, de hacer sobre, no tirar por tierra lo que ya está hecho, sino no, todo lo bueno, bueno, pongámosle algo más. Entonces sigamos construyendo sobre lo ya edificado mejores edificios, mejores cuestiones socioculturales, desarrollemos más nuestra comunidad con todo lo bueno de lo que se ha hecho. Y una cuestión que no hablamos, pero estaría bueno poner en palabras, la importancia de si bien estar en un lugar de gestión de la administración de lo público, o sea, con las herramientas del Estado que son muy importantes, no ni subestimar, ni sobreestimar, pero no subestimar el enorme aporte de toda la cantidad de organizaciones que tal vez no les gustó involucrarse en la política, pero cuando la política los vaya a buscar, esas personas, esas asociaciones, esos actores que tienen que ver con las iglesias, que tienen que ver con las asociaciones civiles, que tienen que ver con las comisiones de los barrios, que tienen que ver con los clubes, que tienen que ver con un sector de la sociedad que se organiza para que pase algo bueno en ese lugar, cuando el Estado va y va sin esa cuestión de cooptación, sino decir, todo esto que ustedes están haciendo, además podemos ayudar desde acá. ¿Qué más se necesita? Cuando uno empieza a tener un Estado que interactúa con todos los actores de la sociedad que ya vienen trabajando para en cada uno de sus lugares desarrollar y hacer ese lugar un lugar mejor, es impresionante lo que se puede también llegar a, está en lo que te decía anteriormente, de la optimización de los recursos humanos y materiales también. O sea, hay una sociedad civil activa permanentemente, donde también falta que el Estado esté, pero no en forma cooptativa, sino en forma de servicio. Sí, bueno, tenemos estas herramientas. ¿Cómo hacemos para mejorar? Pongamos las ideas de todos ustedes también para ver entre todos cómo podemos ir hacia un horizonte mejor en esto, en aquello, pero en definitiva, esa forma de interactuar entre la sociedad y el Estado, cuanto más articule, cuanto más fluido, cuanto más honesta sea, eh, va a permitir mucho mejor, sin duda. Entonces, y eso yo también es algo que creo eh, vengo aportando y puedo aportar mucho más de la gestión. Más de lo mismo, ¿no? Con esta idea.
filosófica de que somos parte de un colectivo en todos los sentidos y tiene muchísimo sentido, ¿no? Y hablando también de esto, porque también tiene que ver, quiero que me hables de TikTok y la juventud. Ah, bueno. Bueno, ahí yo una de las cosas que, entre otras cosas, se lo tengo que agradecer mucho a ustedes tres, a mis tres hijos, eh, es como permanentemente me ayorno con la mirada de la juventud. Eh, si hay algo que también he notado en forma un poco crítica de cómo miran a los jóvenes algunas personas, ¿viste? Que son más de mi generación. Eh, a veces hasta deslegitimación de las ideas y de la mirada de los jóvenes. Y yo tengo una mirada absolutamente contraria. Ustedes lo saben porque, bueno, he tenido la suerte que han vivido conmigo muchos años. Este, y, y bueno, y la palabra de ustedes siempre fue importante, tengan la edad que tengan. Siempre hablé con personas, además de que eran mis hijos, y que yo tenía la responsabilidad de formarlos o de por lo menos ayudar a su formación. Pero siempre hablé con una persona, siempre era un hijo, pero era una persona el que me... Y yo veo así a la juventud. Eh, eh, Veo como, obviamente, como lo que son, con personas que tienen ideas, pero ideas legítimas, escuchables, analizables, y que tengo que resistirme a la inercia de mi edad. Porque lo que le pasa a algunas personas adultas es la idea de que, o sea, la idea no, la inercia que los deja en su situación de confort, ¿viste? En el estado de confort. Los jóvenes te rompen esa situación de confort, ¿viste? Porque te tiran con un montón de cosas nuevas, con un montón de cosas que vos tenés que empezar a aprender para ver. Entonces, la inercia del adulto a veces es, no, pará, pero vos no sabes tanto la vida. Esto. No, al contrario, En general, soy la yo el frase que es no no sabes sé. nada de la vida. Bueno, está, ponele. Pero digo, queriendo ser más, Sí. digo, no. O sea, soy yo el que no lo entiende porque no lo conozco. Pero tengo que entender, tengo que tratar de hacer un esfuerzo, de salir de mi zona de confort y entender. Y con ese ejercicio que yo particularmente lo vengo haciendo cada vez más, inclusive, es que puedo tomar un montón de miradas de la juventud y de aprender muchísimo. Entre otras, por ejemplo, aprendí mucho el utilizamiento de las redes sociales. Eh, no solamente como un lugar para mirar cosas, divertirte, distraerte, sino como una herramienta de construcción política. Porque la construcción política no es solamente organizarse, armar un partido, eso, sino que es compartir ideas para poder que otras personas compartan tus ideas o traigan otras ideas, las pongan en discusión con las tuyas y salgan ideas mejores. Entonces, pero bueno, la construcción política tiene que ver muchísimo con la comunicación. Y una Y a impronta que veces, veo discúlpame que te interrumpa, pero no quiero no, dejar por pasar favor, esto, que una impronta que veo en tu construcción política es el constante intento de ruptura de esa barrera con cierto sector de la sociedad que muchos entienden como desentendidos de la política o a los cuales directamente ni siquiera se les dirige. claro. ¿Se Bueno, entiende? pero eso pasa no solamente con la juventud, sino que me pasa con otros sectores también, ¿eh? Lo que yo permanentemente trato de aquellas personas que inclusive eh, sostienen que no les interesa, es porque en el fondo no hay un desinterés, sino que una falta de Hay una comprensión incomprensión, claro. de lo que significa. Pero en el momento cuando llegamos a convenir la importancia de la política, naturalmente se rompe eso y empieza a surgir una necesidad de por lo menos saber un poco más, escuchar un poco más, interactuar un poco más. Entonces, y bueno, y con respecto a la juventud, muchísimo. Con respecto a la juventud, muchísimo. Yo no tengo la lógica de
decirle a los jóvenes que, en general, a nadie decirle qué hacer, sino de cómo lo hacemos. Que muchas veces eso termina siendo para algunos una especie de liderazgo relativo, porque vos decís, bueno, uno está acostumbrado a que el líder diga, vamos para acá, hagamos esto. Bueno, hay ciertos momentos que sí, que el liderazgo también es eso, pero fundamentalmente es hacer juntos. Entonces decir, bueno, la mirada del otro, la iniciativa del otro, de la otra, tiene que estar atendida y tiene que ser, además, o sea, eh, lo que uno tenga para que eso suceda, ponerlo ahí. No decir, bueno, esto es menos importante que esto otro. No, para nada. Poner en ese mismo nivel de jerarquía, de como mirada importante, acción importante, independientemente de si sos joven o sos adulto. No da, desde mi punto de vista, lo que le da mayor entidad es la idea. Si no tengo capacidad para entenderla, el problema no es la idea, el problema soy yo. Entonces, romper con esa lógica, es, como te digo, esa inercia de mantenerse en la zona de confort, es fundamental en la dinámica política para mí. Y los jóvenes tienen una impronta, tienen una energía, tienen una capacidad, son mucho más plásticos, en términos, mucho más elásticos en términos de poder entender rápidamente y rápidamente sobre la marcha, inclusive algunas cosas, hacerlas y hacerlas mejor. Esa velocidad que tienen los jóvenes eh, sería muy triste no incorporarla en la construcción política. Sería deficitario y mucho más deficitario en la organización de una comunidad, imagínate. Me encanta esa idea. Y te quiero hacer una pregunta más bien concreta. ¿Cuáles son, bien para el obereño, ¿no? Y la obereña, cuáles son tus propuestas que tenés para Oberá a nivel económico, salud, educación y trabajo? ¿O algo en general que abarque más o menos un poco de esas aristas o de esos puntos cardinales para tu gestión? Caso fuera en el 2023. Bueno, yo creo que Oberá tiene una característica. Para el desarrollo integral que incluye todo, ¿sí? Claro, sí. Eh, Decís, ¿qué conviene planificar de Verá para poder desarrollarla en forma concreta y con una planificación a mediano y largo plazo? Para mí, Verá tiene tres ejes de desarrollo. Uno, una ciudad turística. Acá se ha invertido muchísimo en infraestructura y hay mucho más para poder desarrollar dentro de lo que es el área de turismo como un recurso fundamental, porque el turismo, de más está de decir los bienes que trae, digo, genera laburo por un lado incorpora capital de afuera y generando muchísimo más recursos económicos para la economía circundante, digamos, para el fluido económico, pero además para la recaudación del erario público. Digo. Pero fundamentalmente para que haya más dinero en la ciudad. O sea, la actividad del turismo desarrolla prácticamente todo. Entonces digo, bueno, me parece que eso es uno de los ejes de desarrollo. Otro de los ejes, sin lugar a dudas, es el universitario. O verá, es ya una ciudad donde está en el mapa de las ciudades universitarias de la provincia y del país. Nosotros tenemos en Oberá una oferta de universidades que es envidiable y estamos ampliando, o sea, y la idea es seguir ampliando esa ciudad universitaria. Ahora, la ciudad universitaria no solamente tiene, por un lado, la cantidad de universidades con la jerarquía y la calidad que tienen las universidades acá, sino además con la infraestructura que le tenés que dar a la ciudad
para poder desarrollar en mejores condiciones justamente la actividad de los estudiantes que vienen a estudiar a nuestro municipio. Y eso implica mucho en infraestructura también y en el desarrollo para la actividad también comercial de la ciudad. Digo, viene gente durante el año de otras partes y bueno, y eso es recursos también materiales que vienen a nuestro municipio. Y eso va permitiendo que crezca más también nuestra ciudad. Por otro lado, tenemos también eh, una ciudad de servicios, todos los servicios. O sea, vos, para atender el crecimiento demográfico, necesitas comer, vestirte, tener donde vivir, tener servicios de telefonía, tener servicios de luz, de agua, digo, pero tenés que tener todos los servicios que le hacen a la vida, ¿sí? Tenés servicios de distintas áreas de informática, bueno, de toda la actividad económica que le hace a brindar servicios. Todo lo que vos necesitas, lo que necesita uno, lo necesitan cientos de miles, ¿no? O sea, o decenas de miles de personas. Bueno, esos servicios se tienen que brindar. Entonces, es una eh, ciudad de servicios que hay que también mejorar o aportar a que mejore esa oferta de servicios necesarios para la población y esa población esporádica que podemos tener en nuestra ciudad. Entonces, esos tres ejes ya es un montón. Este, Después tenés el desarrollo de lo que es la parte industrial, que yo lo que creo el mayor aporte que le puede hacer al departamento, a todo el departamento de Oberá, el municipio, obviamente, que es el municipio más grande, la segunda capital, la segunda ciudad de la provincia de Misiones, Oberá, pero creo que lo industrial tiene que estar en derredor de Oberá, del municipio, ¿no es cierto? Entonces, fortalecer el desarrollo de los parques industriales por fuera de Oberá, porque además a nosotros nos permite planificar mayor desarrollo todavía en términos de los espacios que nos quedan, tanto sea para espacio verde como para espacios de seguir ampliando en términos edilicios, pero ya difícilmente en Oberá se pueda fortalecer un parque industrial dentro de nuestro margen territorial. Entonces tenemos que ayudar a fortalecer el desarrollo de los parques industriales a los costados, si se quiere, o con los municipios aledaños a Oberá. Y en eso tener la centralidad también de la gestión y la interacción con los distintos municipios, donde se planifique también qué parte de la industria o qué industria queremos desarrollar, que tenga que ver con aquellas cosas que nosotros planteamos para Oberá como necesario para el desarrollo del eje del servicio, por ejemplo. E inclusive que podamos ir optimizando lo que vamos a desarrollar en términos de parque industrial, según también nuestras facultades en Oberá, que enseguida pueden atender cierta demanda de las industrias que se van desarrollando, que es con aquellos actores profesionales formados en nuestras universidades que vayan a desarrollar su actividad profesional en esos lugares de la industria. Eh, y a su vez también ir ayudando a planificar lugares porque poner el desarrollo de los parques industriales al lado de Oberá también implica que nosotros podemos, sin lugar a dudas, en el crecimiento de esos parques industriales, mucha mano de obra puede resolver cierta demanda de trabajo de obereños también. Bueno, eh, después en esos tres ejes y ese otro eje que te decía de ser fortaleza para acompañar los procesos de desarrollo industrial aledaños Oberá, después también como una ciudad que tenga que ver mucho con la relación en la zona con los países también
tanto sea con Brasil como con Paraguay, pero fundamentalmente con Brasil. Oberá tiene que tener un rol también en los vínculos internacionales regionales. Creo que eso es un tema que tal vez no desapareció de la agenda de la administración del Estado municipal, pero me parece que se tiene que profundizar, porque cuando vos Oberá lo pones en un lugar donde le tiene cada vez más relevancia los vínculos regionales, fortalece también la industria, fortalece también el desarrollo del comercio para nuestra región. Los vínculos institucionales en la región desarrollan la interacción entre los distintos países, entre la influencia y la participación de las diferentes aportes que le hacen las culturas regionales, eh, esa fluidez que haya socioculturalmente con los países de la región, es algo que el municipio de Oberá tiene que cada vez poner más en relevancia. Nosotros tenemos en Oberá la característica de ser además una sociedad que es un crisol de razas por nuestras características y ya tenemos una cultura en vincularnos con distintos lugares del mundo, mucho más en fortalecer la actividad regional. Bueno, y creo que esos son en términos más globales, por donde creo que tendríamos que ir avanzando para, para que crezca más y mejor nuestra hermosa ciudad realmente.